Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. Imagina por un momento que estás en Zúrich, en el año 1923, en una sala de conferencias de la Escuela Politécnica Federal. Entre el público se encuentra un hombre de 48 años, de mirada intensa y barba cuidada, que escucha fascinado a un misionero alemán llamado Richard Wilhelm. Ese hombre es Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, y lo que está escuchando cambiará su vida para siempre. Wilhelm, que había vivido más de 20 años en China, está explicando un antiguo oráculo conocido como el I Ching, un texto que se remonta a más de 3000 años y que se basa en 64 hexagramas, cada uno compuesto por 2 trigramas. Jung, que ya había explorado los sueños, los mitos y los símbolos de la humanidad, siente que algo se enciende en su mente. No es solo un libro de adivinación, es un sistema completo de pensamiento que desafía la lógica occidental. Y en ese instante, plantado en esa sala suiza, comienza a germinar una idea que lo obsesionará por décadas: la posibilidad de que existan conexiones significativas entre eventos que no tienen ninguna relación causal entre sí. Pero el momento clave no ocurrió en Zúrich, sino en Darmstadt, Alemania, en un evento organizado por el filósofo Hermann von Keyserling, un lugar donde intelectuales y buscadores espirituales se reunían para hablar de lo misterioso. Fue allí donde Jung conoció formalmente a Richard Wilhelm, un hombre que no solo había traducido el I Ching al alemán, sino que lo había vivido. Wilhelm no era un simple académico. Había pasado décadas en China, había aprendido de los sabios taoístas y había presenciado cómo el oráculo respondía con precisión asombrosa a las preguntas de las personas. Jung quedó tan impresionado que luego lo invitó a dar una serie de conferencias en el Club Psicológico de Zúrich, donde se difundió por primera vez el I Ching en el mundo occidental. Y fue precisamente en 1930, durante el discurso memorial que Jung pronunció tras la muerte de Wilhelm, cuando el psiquiatra suizo usó públicamente por primera vez la palabra sincronicidad para describir aquello que había estado observando. Coincidencias que no eran simples casualidades, sino eventos que parecían estar conectados por un significado profundo, pero sin ninguna causa física aparente. El I Ching, uno de los 5 clásicos del confucianismo, funciona de una manera que a los ojos occidentales resulta casi incomprensible. Se lanzan al aire 50 varillas de milenrama o se arrojan 3 monedas 6 veces y del resultado se obtiene un hexagrama, una figura de 6 líneas, continuas o partidas, que corresponde a un arquetipo del cosmos. Pero Jung no veía esto como mera superstición. Para él, el oráculo operaba bajo un principio que la ciencia moderna ignoraba, el principio de la sincronicidad. Es decir, la idea de que en el momento en que una persona formula una pregunta, el estado del universo, incluido el resultado de las monedas, no es azaroso. Es un reflejo de la totalidad de la psique de quien pregunta. Jung sostenía que la mente humana y el mundo material no están separados, sino que forman parte de un tejido común donde el significado emerge de manera espontánea. Y esta intuición, que muchos tildaron de mística, encontraría un aliado inesperado en la física cuántica, cuando el propio Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica, comenzó a experimentar coincidencias tan extrañas que lo llevarían a colaborar con Jung en una teoría unificada de la realidad. Pero esa es otra historia, la historia de un hombre que hacía explotar laboratorios con solo estar presente. Wolfgang Pauli, nacido en 1900, era un genio de la física que recibió el premio Nobel en 1945 por su principio de exclusión, una ley que explica por qué los electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Pero su brillantez tenía un lado inquietante. Cada vez que entraba a un laboratorio, los equipos se rompían. En el laboratorio de Otto Stern en Hamburgo, un aparato de medición colapsó sin razón aparente justo cuando Pauli cruzaba la puerta, y Stern, exasperado, bromeó diciendo que sería mejor prohibirle la entrada. El fenómeno era tan consistente que los físicos lo bautizaron como el efecto Pauli, y algunos incluso afirmaban que bastaba con que Pauli estuviera en una estación de tren para que los instrumentos de un laboratorio cercano fallaran. Lo curioso es que el propio Pauli no era ajeno a estas coincidencias. En 1932 comenzó una correspondencia con Carl Jung que duraría más de 20 años y que culminaría en la publicación conjunta de 1952, La interpretación de la naturaleza y la psique. Pauli, a pesar de su escepticismo científico, le confesó a Jung que había experimentado sueños con símbolos arquetípicos y coincidencias que desafiaban la causalidad. Jung, por su parte, vio en el físico a un aliado perfecto,
alguien que entendía la física cuántica, donde los eventos no siempre tienen una conexión causal clara y que podía ayudarle a darle a la sincronicidad un fundamento teórico más allá de lo místico. La colaboración entre ambos produjo una idea revolucionaria, lo que llamaron la conjetura de Pauli-Hong. Según esta, así como las conexiones causales nos permiten entender el mundo y la psique, también podrían existir conexiones acausales que unen eventos de manera significativa. Para Pauli, el efecto que llevaba su nombre era una prueba de que el observador y el experimento están entrelazados de formas que la física clásica no podía explicar. Jung, por su parte, veía en esos incidentes una manifestación del inconsciente colectivo, un nivel de la mente que opera más allá de la lógica lineal. Esta fusión entre la física cuántica y la psicología profunda se convertiría en la base de la sincronicidad, un concepto que desde entonces ha fascinado a científicos, filósofos y buscadores espirituales por igual. Pero si crees que el efecto Pauli fue solo una anécdota de laboratorio, espera a conocer la historia que más impactó a Jung, la de un escarabajo dorado que apareció en el momento exacto en que una paciente compartía un sueño. Ese episodio, ocurrido en 1928, se convertiría en el ejemplo más citado de sincronicidad y en la clave para entender cómo el azar puede revelar un orden oculto. Pero antes de llegar a ese momento, necesitamos entender cómo Jung llegó a creer que las coincidencias no son simples accidentes, sino señales de una conexión más profunda entre la mente y el mundo. Ese sueño, el de la paciente joven que vio un escarabajo de oro, ocurrió en un momento crucial de su terapia, cuando su rigidez intelectual, su excesiva racionalidad, la estaba llevando a un callejón sin salida. Jung, en su obra de 1952, relata cómo, en plena sesión, ella le contaba ese sueño mientras él permanecía sentado detrás de ella, con la ventana abierta. Y fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Un insecto real, una Cetonia aurata, el escarabajo dorado europeo, golpeó el vidrio de la ventana y entró revoloteando en la consulta. Jung lo atrapó al vuelo y se lo mostró a su paciente con una frase que quedó grabada en la historia de la psicología. Aquí tiene su escarabajo. Lo que hace tan fascinante este episodio no es solo la coincidencia en sí, sino el contexto. La Cetonia aurata es un escarabajo de un verde metálico brillante, común en Europa Central, pero no aparece en interiores y mucho menos en el mes de invierno en Zúrich. Jung, que conocía bien la entomología, sabía que su presencia en esa habitación, en ese instante preciso, era estadísticamente improbable. Sin embargo, no lo interpretó como un simple accidente. Para él, el sueño y el insecto estaban conectados por un significado compartido. El escarabajo dorado, símbolo de renacimiento en el antiguo Egipto, representaba la transformación que su paciente necesitaba. La coincidencia no causó el cambio, pero iluminó el camino. Este caso, publicado décadas después en La interpretación de la naturaleza y la psique, el libro que Jung escribió junto al físico Wolfgang Pauli, se convirtió en el ejemplo paradigmático de la sincronicidad. Jung lo describió como una conexión acausal. No había una relación de causa y efecto entre el sueño y el insecto, pero ambos apuntaban a un mismo patrón de significado. Fue precisamente esta colaboración con Pauli, un premio Nobel de Física, la que llevó a Jung a explorar la posibilidad de que el universo, más allá de las leyes clásicas de la causalidad, pudiera estar tejido por otro tipo de conexiones más sutiles y profundas, que él llamó sincronicidad. Pero para entender el salto que dio Jung, tenemos que viajar a Copenhague a finales de la década de 1920, donde un joven Wolfgang Pauli, de apenas veintitantos años, estaba sacudiendo los cimientos de la física con su principio de exclusión, el mismo que le valdría el premio Nobel en 1945. Pauli no era solo un genio de las ecuaciones, era un hombre atormentado por crisis personales, que incluso llegó a consultar a Jung en busca de sentido para sus sueños y sus angustias. Lo fascinante es que entre sesión y sesión, Pauli comenzó a notar que sus propios descubrimientos sobre el comportamiento de las partículas subatómicas parecían reflejar, de manera inquietante, los patrones que Jung describía en la psique humana. Ambos compartían una intuición, que la realidad no era solo una máquina de causas y efectos, sino un tejido donde lo interno y lo externo se entrelazaban de formas que la ciencia clásica no podía explicar. Esa intuición se convirtió en una colaboración que duró más de 2 décadas y que culminó en 1952 con la publicación de La interpretación de la naturaleza y la psique, un libro donde Jung incluyó su ensayo Sincronicidad.
un principio de conexión acausal. En ese texto, Jung no solo acuñó el término que hoy usamos para esas casualidades imposibles, sino que propuso algo más radical, que la mente y la materia podrían estar unidas por un principio común, uno que no depende del tiempo ni del espacio, sino de una especie de orden subyacente. Pauli, por su parte, contribuyó con su análisis de cómo la física cuántica ya había mostrado que a nivel subatómico las partículas se comportan de maneras que desafían la causalidad local. La conjetura Pauli-Jung, como se la conoce hoy, sugiere que los eventos sincronísticos podrían ser la manifestación psicológica de un mismo fundamento no causal que también opera en la física cuántica. Lo que hace tan poderosa a esta idea es que no viene de un místico ni de un charlatán, sino de dos mentes que marcaron el siglo XX. Pauli trabajó directamente con Niels Bohr y Werner Heisenberg en Copenhague, en el epicentro de la revolución cuántica, y Jung ya había transformado la psicología con sus conceptos de inconsciente colectivo y arquetipos. Cuando estos dos titanes se sentaron a dialogar, no estaba hablando la superstición, sino la ciencia más avanzada de su época, reconociendo sus propios límites. Pauli llegó a escribir que la física y la psicología eran dos caras de la misma realidad, una frase que resuena hoy con los debates sobre la conciencia y la materia. Aunque la conjetura nunca fue probada experimentalmente, sigue siendo una de las hipótesis más sugerentes para explicar por qué a veces el mundo parece responder a nuestros pensamientos más profundos. Y es aquí donde la historia toma un giro que nos llevará al próximo capítulo, porque esta misma búsqueda de un orden oculto fue lo que llevó a Jung a un libro que cambiaría su vida. El I Ching, el antiguo oráculo chino basado en la combinación de 64 hexagramas. Jung no lo veía como una herramienta de adivinación, sino como un sistema que, al igual que la sincronicidad, operaba mediante conexiones acausales entre el momento presente y el patrón simbólico. De hecho, cuando Jung publicó su ensayo sobre sincronicidad, lo acompañó de un experimento con el I Ching para ilustrar sus ideas, y más tarde escribiría un prólogo para la traducción al inglés de este oráculo. Así, la conexión cuántica entre Pauli y Jung no solo abrió una puerta a lo inexplicable, sino que preparó el terreno para que Occidente se encontrara con una sabiduría milenaria que llevaba siglos hablando de lo mismo, que el universo, en su esencia, es un tejido de significados que esperan ser interpretados. Fue en ese mismo año de 1923 cuando Jung adquirió el I Ching con el comentario de Richard Wilhelm, y lo que encontró en sus páginas lo dejó profundamente impresionado. En su autobiografía, Memorias, Sueños y Pensamientos, relató cómo las respuestas del oráculo parecían ajustarse con una precisión inquietante a las preguntas que él mismo se planteaba, como si el libro no solo describiera su estado interior, sino que lo anticipara. Para un psiquiatra acostumbrado a buscar causas en el inconsciente, aquello representaba un desafío. ¿Cómo podía un texto chino de hace más de 3000 años ofrecer una lectura tan certera de una psique occidental moderna? Esa pregunta lo acompañaría durante las siguientes décadas y lo llevaría a experimentar con el oráculo de manera personal, usándolo en sus propias crisis y también con algunos de sus pacientes, convencido de que su método revelaba conexiones que la lógica lineal no podía explicar. El ritual del I Ching es, en sí mismo, un ejercicio de sincronicidad. El método tradicional requiere 50 tallos de milenrama, aunque en la práctica moderna se usan 3 monedas y cada lanzamiento genera un trazo que, combinado con los demás, forma un hexagrama, una figura de 6 líneas que representa una situación en movimiento. Pero lo verdaderamente fascinante no es el azar, sino el momento preciso en que se lanza. Jung creía que el estado psíquico del consultante en ese instante no era indiferente al resultado. Por el contrario, el oráculo capturaba una resonancia entre el mundo interno y el externo, una especie de fotografía sincrónica del presente. En 1948, cuando escribió el prólogo a la edición de Wilhelm del I Ching, explicó esto con claridad. El método no busca predecir el futuro, sino iluminar el patrón oculto que conecta al individuo con el momento que vive. Para él, cada hexagrama era un espejo de la totalidad de la situación, incluyendo al propio observador. Pero Jung no se detuvo en la teoría, puso el I Ching a prueba de una manera que hoy podría parecernos casi temeraria. Lo usó para validar su propio concepto de sincronicidad.
En 1949, ideó un experimento estadístico junto al físico Wolfgang Pauli, basado en los lanzamientos del oráculo, para demostrar que los resultados se correlacionaban con las condiciones astrológicas de las personas consultadas, algo que la ciencia convencional no podía explicar. Aunque los resultados no fueron concluyentes según los estándares estadísticos modernos, Jung insistió en que el experimento revelaba una tendencia significativa. La probabilidad de que las coincidencias fueran puramente causales era extremadamente baja. Este esfuerzo por tender un puente entre la psique y el mundo físico lo llevó a sentar las bases de lo que luego se llamaría la conjetura Pauli-Jung, una idea que aún hoy inspira debates sobre la naturaleza de la realidad. Y justo cuando Jung exploraba estas conexiones, otro pensador europeo, Paul Kammerer, estaba desarrollando una teoría paralela desde la biología, la llamada ley de la serialidad, que buscaba explicar precisamente esas cadenas de coincidencias que parecían repetirse con una lógica oculta. Ese es el siguiente capítulo de nuestra historia. Kammerer, nacido en 1880 en Viena, no era un místico ni un soñador. Era un biólogo empírico, un hombre que pasaba horas observando la naturaleza y registrando datos con la precisión de un científico obsesivo. En 1919 publicó Das Gesetz der Serie, un libro en el que documentó miles de coincidencias que había recolectado durante años, como la vez que 3 desconocidos le mencionaron el mismo número de tranvía en un solo día. No se trataba de anécdotas sueltas. Kammerer había construido un sistema, una ley que pretendía organizar el caos de lo aparentemente aleatorio. La idea central de Kammerer era que las coincidencias no son eventos aislados, sino que tienden a agruparse en series, como si el universo tuviera una tendencia natural a la repetición. Él lo explicaba con un ejemplo cotidiano, cuando varias personas piensan en la misma canción el mismo día o cuando un mismo error tipográfico aparece en 2 periódicos distintos. Para él esto no era pura casualidad, sino una manifestación de una fuerza física aún desconocida, algo así como ondas electromagnéticas que conectaran los eventos sin que mediara una causa visible. Jung, al leerlo, sintió un escalofrío de reconocimiento. Aquí había un colega que desde la biología llegaba a una conclusión asombrosamente cercana a la suya, aunque con un enfoque radicalmente opuesto. Mientras Jung hablaba de conexiones acausales y de un inconsciente colectivo, Kammerer buscaba una explicación material, algo que pudiera medirse y verificarse en un laboratorio. Esa diferencia fue crucial. Para Kammerer, la serie de coincidencias era un fenómeno objetivo, como una fuerza de la naturaleza. Para Jung, era un puente entre la psique y el mundo, un reflejo de significados que trascienden la física. A pesar de este abismo teórico, Jung tomó la ley de la serialidad con seriedad absoluta, tanto que la incorporó en sus reflexiones sobre la sincronicidad, citando a Kammerer en sus escritos. Incluso hoy, los historiadores de la ciencia consideran que el biólogo austríaco fue un precursor incomprendido, un hombre que intuyó algo enorme pero que no contó con las herramientas para demostrarlo. La historia de Kammerer, sin embargo, termina en tragedia. En 1926, tras un escándalo por fraude en sus investigaciones sobre sapos, se suicidó en la montaña, dejando una carta que aún se debate. Pero su legado no murió con él. Las preguntas que planteó sobre la serialidad abrieron una puerta que otros, como J.B. Herein en la Universidad de Duke, explorarían desde la parapsicología, con sus famosas cartas Zener. Herein intentó llevar lo inexplicable al laboratorio, midiendo la capacidad de adivinar símbolos bajo condiciones controladas, y aunque sus resultados fueron controvertidos, su trabajo marcó el inicio de una nueva era en el estudio de lo paranormal. Así, la ley de la serialidad se convirtió en un eslabón más en la cadena de intentos humanos por comprender esos hilos invisibles que parecen unir nuestras vidas, un misterio que aún hoy nos sigue desafiando. Pero, ¿qué sucede cuando estas sincronicidades ocurren dentro de un consultorio psicológico? En 2016, un estudio publicado en la revista Journal of Analytical Psychology encuestó a más de 200 terapeutas de distintas corrientes. El resultado fue revelador. El 70% de ellos consideraba que las experiencias de sincronicidad podían ser genuinamente útiles en el proceso terapéutico. No se trataba de un nicho marginal de junguianos. La cifra cruzaba fronteras teóricas y demostraba que en la práctica clínica estos fenómenos aparecen con una frecuencia mucho mayor de lo que los manuales de psiquiatría sugieren. Y aquí está la paradoja que aquel estudio destapó con crudeza.
Mientras los terapeutas reconocían su valor, los pacientes que se atrevían a compartir sus coincidencias significativas relataban una experiencia completamente distinta. Sentían que no eran escuchados, que sus relatos se despachaban con un gesto de escepticismo o se reinterpretaban como meras casualidades. Esa desconexión entre lo que el terapeuta piensa y lo que el paciente percibe crea una grieta silenciosa en la alianza terapéutica, justo en el momento en que el paciente más necesita validación. Es como si el consultorio, ese espacio diseñado para la escucha profunda, a veces se volviera sordo ante lo inexplicable. Jung ya había advertido que la sincronicidad es una función saludable de la mente, un puente entre el mundo interno y el externo que nos ayuda a dar sentido a la existencia, pero también señaló su lado oscuro. En estados de psicosis, estas coincidencias pueden volverse abrumadoras, tejiendo delirios de referencia donde todo parece conectado de forma persecutoria. Algo similar ocurre en casos severos de trastorno obsesivo-compulsivo, donde el pensamiento mágico se dispara y el paciente busca significados en cada evento aleatorio. La línea entre la sincronicidad enriquecedora y el síntoma patológico es delgada y depende tanto del contexto como de la flexibilidad mental de quien la experimenta. Este hallazgo de 2016 no solo impactó a la comunidad psicológica, también abrió una puerta para que el arte recogiera el guante. Porque si la terapia es el espacio donde las sincronicidades se nombran y se procesan, la literatura y el cine han sido sus grandes altavoces. En las próximas escenas de este viaje, exploraremos cómo escritores y directores han convertido estas coincidencias imposibles en el motor de historias inolvidables, desde las novelas de Paul Auster hasta los guiones de películas que nos hicieron creer que el destino existe. La sincronicidad, entonces, no solo se vive en el diván, se narra, se filma y se convierte en espejo de nuestra propia necesidad de encontrar significado en el caos. Y esa necesidad de encontrar sentido en el caos encontró su voz más lúcida en Arthur Koestler, un escritor que no se conformó con novelas. En 1972 publicó Terrors of Coincidence, un libro donde se atrevió a tender un puente entre la parapsicología y la física cuántica. Koestler no era un místico cualquiera. Había sido corresponsal de guerra y autor de obras políticas profundas, y sin embargo, dedicó años a estudiar experimentos de percepción extrasensorial y las paradojas del mundo subatómico. Su tesis era inquietante. Si en el nivel más fundamental de la realidad las partículas parecen comunicarse sin causa aparente, ¿por qué descartar que nuestra mente también pueda participar de esa lógica invisible? El libro se convirtió en un fenómeno no solo entre lectores curiosos, sino entre científicos que hasta entonces evitaban el tema con incomodidad. Esa misma fascinación saltó de las páginas a la pantalla grande, y quizá ningún director la ha llevado tan lejos como Paul Thomas Anderson en Magnolia, estrenada en 1999. La película es un mosaico de vidas que se cruzan en Los Ángeles a lo largo de un solo día, y su estructura entera está sostenida por una serie de coincidencias que serían ridículas en cualquier otra historia. Personajes que repiten frases, números que se repiten, y una lluvia de ranas que cae del cielo como un recordatorio literal de lo inexplicable. Anderson ha dicho en entrevistas que se inspiró en las canciones de Aimee Mann y en su propia obsesión por las casualidades, y el resultado es un filme donde cada espectador sale preguntándose si su propia vida está tejida con hilos que no alcanza a ver. La crítica lo llamó ambicioso, el público lo sintió como un espejo. Pero si hay un ejemplo que se grabó en la memoria colectiva de toda una generación, ese es el de la serie Lost, que entre 2004 y 2010 convirtió la sincronicidad en un misterio de culto. Los números 4, 8, 15, 16, 23 y 42 aparecían una y otra vez en la lotería, en las coordenadas de la isla, en los códigos que los personajes debían ingresar cada 108 minutos. No eran solo un guiño, eran el motor de la trama, una señal de que había un orden oculto detrás del caos aparente. Los guionistas nunca explicaron del todo su significado, y eso fue precisamente lo que atrapó a millones de espectadores, la sensación de que el universo de la serie funcionaba bajo las mismas reglas que Jung describió, donde los eventos se conectan por significado y no por causa. La pregunta que dejó flotando Lost es la misma que nos hacemos al ver una coincidencia demasiado perfecta. ¿Estamos leyendo patrones donde no los hay, o el mundo realmente nos está hablando en un código que apenas empezamos a descifrar?
Pero, ¿es realmente posible que el universo conspire a nuestro favor o estamos simplemente programados para encontrar significado donde solo hay azar? Esta es la pregunta que ha dividido a científicos, filósofos y psicólogos durante décadas, y la respuesta nos obliga a mirar de frente los límites de nuestra propia percepción. El filósofo de la ciencia Karl Popper, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, estableció un criterio que se convirtió en un filtro implacable. Una teoría debe ser falsable para ser considerada científica. Es decir, debe existir la posibilidad de que un experimento o una observación la contradiga. Y aquí está el primer gran problema con la sincronicidad. ¿Cómo se falsa una coincidencia significativa? Si dos eventos ocurren y los interpretamos como conectados por un significado, pero no por una causa, cualquier resultado parece encajar. Si la coincidencia sucede, es sincronicidad. Si no sucede, también, porque simplemente no hemos prestado suficiente atención. Este razonamiento circular, para muchos escépticos, convierte a la sincronicidad en una hipótesis que no puede ser probada ni refutada, y por lo tanto queda fuera del territorio de la ciencia tal como la conocemos. Sin embargo, los defensores de la sincronicidad señalan que el criterio de Popper, aunque útil, no agota toda la realidad. Hay fenómenos como la conciencia o la experiencia subjetiva que no se ajustan fácilmente a la falsabilidad y eso no los hace menos reales. Aún así, la ciencia moderna ha puesto sobre la mesa una explicación alternativa mucho más terrenal, los sesgos cognitivos. Un estudio publicado en la revista Psychological Bulletin en 2014, liderado por el investigador Martin P. Paulus, demostró que los seres humanos tendemos a ver patrones donde no los hay, un fenómeno conocido como apofenia. Nuestro cerebro, en su afán por sobrevivir, está diseñado para encontrar orden en el caos, incluso cuando ese orden es una ilusión. Esto explica por qué vemos caras en las nubes, por qué encontramos mensajes ocultos en canciones reproducidas al revés, y por qué una secuencia de números en un reloj digital puede parecernos una señal del destino. La apofenia no es un defecto, es una herramienta de nuestro pasado evolutivo, pero cuando se aplica a las coincidencias de la vida diaria, puede llevarnos a conclusiones que no tienen base objetiva. Y aquí es donde las matemáticas entran al quite para desmontar otra ilusión. La probabilidad de que ocurran coincidencias sorprendentes es mucho mayor de lo que la gente cree. Tomemos un ejemplo clásico conocido como la paradoja del cumpleaños. En un grupo de solo 23 personas, hay un 50% de probabilidad de que al menos 2 de ellas cumplan años el mismo día. Nuestro cerebro no está preparado para calcular estas probabilidades de manera intuitiva. Tendemos a subestimar enormemente la frecuencia con la que eventos aparentemente improbables suceden. Esta brecha entre lo que percibimos como extraordinario y lo que la teoría de la probabilidad predice como normal es la tierra fértil donde crece la sincronicidad. Cada vez que nos maravillamos pensando qué casualidad tan increíble, probablemente estamos siendo víctimas de una falacia estadística que lleva el nombre de sesgo de confirmación. Recordamos las coincidencias que nos impactaron y olvidamos las miles de veces que no ocurrieron. Pero la crítica científica es suficiente para descartar por completo la sincronicidad, no necesariamente. La ciencia avanza precisamente cuando cuestiona sus propios límites. Si bien es cierto que la sincronicidad no cumple con el criterio de falsabilidad de Popper, también es cierto que la mecánica cuántica, la teoría más exitosa de la física moderna, desafía nociones clásicas sobre causalidad, y sin embargo la aceptamos como una descripción válida de la realidad. Hung, en su colaboración con el físico Wolfgang Pauli, sugirió que la sincronicidad podría ser un principio acausal que opera a un nivel más profundo, análogo a cómo las partículas entrelazadas parecen comunicarse a distancia sin un mecanismo causal visible. Esta idea, conocida como la conjetura de Pauli-Hung, sigue siendo un tema de debate, pero nos recuerda que la historia de la ciencia está llena de fenómenos que alguna vez fueron considerados pseudociencia y luego se convirtieron en campos legítimos. El escepticismo es saludable, pero el dogmatismo también lo es. Quizás la respuesta no está en elegir un bando, sino en mantener una mente abierta, pero con los pies en la tierra, mientras seguimos explorando las historias reales de coincidencias que nos rodean, como las que veremos en el próximo capítulo, donde la sincronicidad se manifiesta en la vida cotidiana de maneras que desafían nuestras explicaciones. Y quizás el ejemplo más conmovedor de esta danza invisible ocurrió en una ciudad cualquiera, donde una mujer llamada Sara comenzó a soñar con un hombre desconocido durante 3 noches seguidas.
No era un sueño cualquiera. En cada uno, el mismo rostro, la misma sonrisa, el mismo ambiente de un café con luz cálida. Sara despertaba con una sensación extraña, como si ese hombre existiera en algún lugar real. Una tarde, por impulso, entró a un café que no frecuentaba y allí estaba él, sentado solo, con el mismo rostro que había visto en sus sueños. Se acercó, le contó lo que soñaba, y él, con los ojos abiertos de asombro, le confesó que había tenido exactamente el mismo sueño durante esas mismas 3 noches. Hoy Sara y ese hombre están casados, y cada aniversario brindan por aquella coincidencia que no tuvo explicación causal, pero que cambió el rumbo de sus vidas. Pero la sincronicidad no solo se manifiesta en encuentros trascendentales, también se cuela en los momentos más simples y cotidianos. Piense en John, un hombre de mediana edad que una mañana, mientras manejaba hacia su trabajo, sintió un pensamiento repentino y casi obsesivo: su madre. No había ninguna razón aparente, ningún cumpleaños pendiente, ninguna noticia reciente. Solo ese impulso de pensar en ella. A los pocos minutos su teléfono vibró, era ella llamándolo. Cuando contestó, su madre le dijo que había sentido una urgencia inexplicable de llamarlo en ese preciso instante, como si algo la empujara a hacerlo. No había nada malo, ni una emergencia, solo esa llamada que llegó en el momento exacto en que el pensamiento cruzaba su mente. Historias así se repiten en miles de hogares, y aunque puedan atribuirse al azar, quienes las viven saben que hay algo más. Y en ocasiones, la sincronicidad se disfraza de casualidad estadísticamente imposible. En 2011, un hombre cuya identidad no se reveló ganó la lotería no una, sino 2 veces en el mismo año, y en ambas ocasiones usó números que había soñado la noche anterior. La probabilidad de ganar el premio mayor una sola vez es de 1 en 14 millones. Ganar 2 veces con números soñados desafía cualquier cálculo racional. Los expertos en probabilidad dirían que es una rareza extrema, pero para él fue una señal de que el universo, o algo más profundo, estaba enviando un mensaje. Estas historias, aunque anécdotas, nos señalan que la sincronicidad no distingue entre lo sagrado y lo mundano. Aparece en sueños, en llamadas telefónicas, en boletos de lotería, recordándonos que nuestra percepción de la realidad es más porosa de lo que creemos. Pero la sincronicidad no se quedó en el consultorio de un psiquiatra suizo. Su eco resonó con fuerza en los laboratorios de física más avanzados del siglo XX. El propio Carl Jung, junto al premio Nobel Wolfgang Pauli, lanzó una idea que desafiaría los cimientos de la ciencia: la conjetura Pauli-Jung. Esta propuesta sugería que, así como las conexiones causales nos ayudan a entender el mundo, también existen conexiones sin causa que son igualmente significativas. Y fue precisamente esta chispa la que encendió la imaginación de físicos como David Bohm, quien, décadas después, propuso su famoso orden implicado. Para Bohm, la realidad que percibimos, con sus objetos separados y sus leyes fijas, no es más que una manifestación superficial de un orden más profundo, donde todo está conectado de una manera que no podemos ver a simple vista. Esta visión, aunque controvertida, abrió una puerta fascinante. Y si la sincronicidad fuera, no una casualidad, sino un asomo de esa realidad subyacente que aún no sabemos medir. Hoy esa puerta sigue entreabierta. Mientras los físicos debaten sobre la no localidad cuántica y los filósofos se preguntan por el tejido del tiempo, la neurociencia ha comenzado a asomarse a este misterio. Investigaciones recientes, como las realizadas con resonancia magnética funcional, han explorado cómo el cerebro procesa las coincidencias. Se ha observado que regiones como la corteza prefrontal y el sistema límbico se activan cuando una persona percibe una conexión significativa entre eventos aparentemente independientes. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. El cerebro no solo detecta estas coincidencias, sino que a veces parece buscarlas, como si estuviera programado para encontrar patrones donde no los hay. Y sin embargo, algunos científicos plantean que esta capacidad podría ser una ventana a una percepción más amplia de la realidad, una que aún no hemos aprendido a calibrar por completo. Quizás por eso la sincronicidad sigue viva, no solo en los libros de psicología, sino en la cultura popular, en el arte y en la espiritualidad contemporánea. Un estudio de 2016 reveló que el 70% de los terapeutas encuestados consideraban que las experiencias de sincronicidad podían ser útiles en el proceso terapéutico. No como pruebas de lo sobrenatural, sino como señales de que la mente humana, en su afán de dar sentido al caos, a veces encuentra hilos invisibles que la conectan con el mundo.
Y aunque los escépticos nos recuerdan que la mente es experta en fabricar ilusiones, la persistencia de estas experiencias a lo largo de la historia, desde los oráculos griegos hasta las modernas señales del universo, nos invita a mantener la humildad. Tal vez la sincronicidad no sea un mensaje codificado de algo superior, sino un recordatorio de que nuestra comprensión de la realidad es aún un mapa incompleto, con vastas regiones en blanco esperando a ser exploradas. Y es ahí, en ese territorio inexplorado, donde la sincronicidad se convierte en un puente entre lo que sabemos y lo que intuimos. No nos pide que creamos ciegamente, sino que mantengamos los ojos abiertos, que cuando la vida nos regale una coincidencia imposible, nos detengamos un instante y nos preguntemos, ¿qué me está diciendo esto? Quizás no haya una respuesta externa, pero la pregunta misma ya transforma nuestra forma de habitar el mundo. Porque al final, el legado de la sincronicidad no es una teoría cerrada, sino una invitación perpetua a mirar la realidad con asombro y a aceptar que, como decía Jung, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía. Y con esa invitación cerramos este viaje, sabiendo que el misterio sigue ahí, latiendo en cada coincidencia, en cada encuentro fortuito, en cada sueño que parece anunciar algo. El próximo capítulo, si te atreves a seguirlo, estará dedicado a explorar qué significa todo esto para ti, para tu vida cotidiana y para esa chispa de asombro que nos hace humanos. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia, esa que nos ha enseñado a descartar lo inexplicable, empieza a mirar de reojo las coincidencias? En los laboratorios de neurociencia, investigadores han comenzado a rastrear cómo el cerebro procesa estos eventos, buscando correlatos neuronales que expliquen por qué ciertas coincidencias nos sacuden por dentro. Un estudio de 2016 encontró que el 70% de los terapeutas considera que las experiencias de sincronicidad pueden ser útiles en la terapia. Un dato que sugiere que estos fenómenos no son meras supersticiones, sino experiencias que moldean nuestra psique y que merecen atención clínica. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. La conjetura Pauli-Jung, esa alianza improbable entre un físico y un psicólogo, inspiró a científicos como David Bohm, quien en los años 80 propuso el orden implicado, una realidad subyacente no local donde todo está conectado más allá del espacio y del tiempo. Bohm imaginó el universo como un holograma donde cada parte contiene al todo, una idea que resuena con la sincronicidad. Si la realidad es no local, entonces las coincidencias significativas podrían ser destellos de ese orden profundo que nuestra mente percibe a través de patrones. El legado de Jung y Pauli no se ha quedado en el pasado, sigue vivo en debates actuales que cruzan la física cuántica, la filosofía de la mente y la psicología profunda. Cada año, congresos internacionales reúnen a científicos y humanistas para discutir si la sincronicidad es un principio real de la naturaleza o una ilusión de una mente ávida de significado. Lo cierto es que, como dijo alguna vez el propio Jung, la sincronicidad es un fenómeno que nos confronta con la posibilidad de que el sentido no es algo que inventamos, sino algo que descubrimos. Y esa posibilidad, aunque aún no tenga una respuesta definitiva, nos invita a seguir explorando, a mantener viva esa chispa de asombro que nos hace humanos. Y aunque la ciencia oficial aún no ha logrado descifrar el enigma de la sincronicidad, su influencia se ha extendido mucho más allá del consultorio de Jung, infiltrándose en la física teórica y en la filosofía de la mente. El propio Pauli, Premio Nobel de Física en 1945, encontró en estas coincidencias un desafío a la visión mecanicista del universo, y su colaboración con Jung dio origen a la conjetura que lleva sus nombres. Esa idea de que mente y materia podrían estar conectadas por un principio que escapa a la causalidad convencional inspiró a físicos como David Bohm, quien en la década de 1980 propuso el concepto de orden implicado, una realidad subyacente, no local, donde todas las cosas estarían interconectadas en un nivel más profundo, como fragmentos de un mismo holograma. En la actualidad, la sincronicidad sigue siendo objeto de debate y de estudio. Investigaciones recientes en neurociencia han comenzado a explorar cómo el cerebro procesa las coincidencias, buscando correlatos neuronales que puedan explicar por qué ciertos eventos nos resultan tan significativos. Un estudio de 2016 encontró que el 70% de los terapeutas consideraban que las experiencias de sincronicidad podían ser útiles en el proceso terapéutico, aunque muchos pacientes reportan que no siempre son escuchados o comprendidos cuando las comparten.
Este interés renovado sugiere que, lejos de ser una mera superstición, la sincronicidad podría ser una ventana a la forma en que nuestra mente construye significado a partir del caos aparente del mundo. La reflexión final que nos deja este viaje es profunda. Si la sincronicidad existe, si realmente hay conexiones que escapan a la causalidad, entonces nuestra visión de la realidad es incompleta. Quizás, como sugieren algunos físicos modernos, la conciencia no sea un subproducto del cerebro, sino un elemento fundamental del cosmos, y las coincidencias significativas sean destellos de esa interconexión. En un mundo que a menudo se siente fragmentado, la sincronicidad nos recuerda que en algún nivel todos estamos entrelazados. Y esa posibilidad, aunque aún no tenga respuesta definitiva, es precisamente lo que mantiene viva la chispa del asombro humano, invitándonos a seguir explorando, tanto hacia afuera, en el vasto universo, como hacia adentro, en el misterio de nuestra propia mente. Y quizás esa chispa de asombro sea precisamente lo que ha permitido que la sincronicidad no se quede en una anécdota de consultorios psicológicos, sino que se filtre en campos tan diversos como la física teórica o la neurociencia contemporánea. Hoy, laboratorios en universidades como Princeton y Stanford utilizan escáneres de resonancia magnética funcional para observar qué ocurre en el cerebro cuando una persona percibe una coincidencia significativa. Los primeros hallazgos sugieren que regiones como la corteza prefrontal y el sistema límbico se activan de manera simultánea, como si el cerebro tratara de buscar un patrón causal incluso donde no lo hay. No es magia, es un mecanismo evolutivo. Nuestro cerebro está cableado para encontrar sentido y a veces lo encuentra donde solo existe azar. Pero hay algo más profundo en esta historia y tiene que ver con uno de los físicos más brillantes del siglo XX, David Bohm. Inspirado por la conjetura Pauli-Hung, Bohm propuso en 1980 su teoría del orden implicado. La idea de que bajo la realidad aparente, fragmentada y local, existe un nivel subyacente donde todo está conectado de forma no local, como si las partículas fueran hologramas de un todo mayor. Para Bohm, las coincidencias significativas podrían ser destellos de ese orden implicado asomándose a nuestra realidad explícita. Aunque su teoría sigue siendo controvertida, ha inspirado a generaciones de físicos y filósofos que buscan un marco más amplio que el simple mecanicismo causal. Y mientras la física especula, la neurociencia avanza con datos concretos. Un estudio de 2018 publicado en la revista Consciousness and Cognition encontró que las personas que reportan experiencias de sincronicidad muestran una mayor actividad en la red de modo predeterminado del cerebro, la misma red que se activa cuando divagamos o pensamos en nosotros mismos y en el futuro. Los investigadores sugieren que estos individuos tienen una mayor tendencia a conectar eventos dispares en narrativas personales, lo que podría explicar por qué algunos ven patrones donde otros solo ven ruido. No es un defecto, sino una sensibilidad particular, un filtro perceptivo que podría tener ventajas adaptativas en la toma de decisiones creativas. Así, el legado de la sincronicidad no es una respuesta definitiva, sino una puerta abierta. Desde la terapia psicológica hasta la física cuántica, desde los sueños de Jung hasta los experimentos de Bohm, la sincronicidad nos obliga a preguntarnos si nuestra concepción de la causalidad es suficiente para describir la realidad. Tal vez, como decía el propio Jung, la sincronicidad sea un principio que aún no sabemos formalizar, pero que nos recuerda que el universo no es un reloj de precisión, sino algo mucho más rico y misterioso. Y ese misterio, lejos de ser un obstáculo, es el motor que impulsa a la ciencia y al espíritu humano a seguir buscando. Este capítulo cierra aquí, pero la exploración continúa. Quizás en el próximo encuentro, la coincidencia que buscas te encuentre a ti. Y así, mientras la sincronicidad sigue desafiando las categorías de la ciencia clásica, hay quienes creen que su verdadero legado no está en resolver el misterio, sino en abrir una puerta hacia una comprensión más profunda de la realidad. El físico David Bohm, uno de los más destacados discípulos de Einstein, propuso en la década de 1980 una idea revolucionaria: el orden implicado. Según Bohm, detrás del mundo visible que percibimos, el orden explicado, existe una realidad subyacente, no local, donde todo está interconectado de manera instantánea, como en un holograma donde cada parte contiene la información del todo. Para Bohm, las coincidencias significativas que Carl Jung describió no serían anomalías, sino destellos de ese orden más profundo,
una especie de lenguaje que nos recuerda que la separación entre mente y materia podría ser una ilusión. Esta visión ha encontrado eco en la neurociencia contemporánea. Investigaciones recientes, como las realizadas por el equipo de la Universidad de Columbia en 2019, han comenzado a explorar cómo el cerebro procesa las coincidencias. Utilizando resonancia magnética funcional, los científicos observaron que cuando una persona percibe una coincidencia cargada de significado, se activan simultáneamente regiones asociadas con la memoria, la emoción y la toma de decisiones, como la corteza prefrontal y la amígdala. Estos correlatos neuronales sugieren que nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones y atribuirles relevancia, incluso cuando no existe una causa evidente. Lejos de ser una superstición, la sincronicidad podría ser un reflejo de cómo nuestra biología busca sentido en el flujo caótico de la experiencia. Sin embargo, el legado de la sincronicidad no se limita al laboratorio. En el ámbito terapéutico, un estudio publicado en 2016 en el Journal of Analytical Psychology reveló que el 70% de los terapeutas encuestados consideraban que las experiencias de sincronicidad de sus pacientes podían ser útiles en el proceso de sanación, siempre que se les diera un espacio de escucha y comprensión. Carl Jung insistió en que estas experiencias no debían alimentar una actitud supersticiosa, sino que servían para amplificar la conciencia. Y es que, en el fondo, la sincronicidad nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos tan desconectados de la realidad como creemos? Quizás, como sugerían Jung y Pauli, la mente y el mundo no son entidades separadas, sino aspectos de un mismo tejido que aún no sabemos nombrar. Hoy, a casi un siglo de que Jung acuñara el término en 1928, la sincronicidad sigue siendo un territorio fronterizo entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. No es una teoría verificable en el sentido tradicional, pero tampoco es un absurdo. Es una invitación a mirar el universo con humildad y asombro, a aceptar que hay capas de realidad que escapan a nuestras herramientas. Y tal vez ese sea su mayor legado, recordarnos que la certeza es un lujo que no podemos permitirnos, pero que la curiosidad es un puente que siempre podemos cruzar. Este capítulo cierra aquí, pero la exploración continúa. Quizás en el próximo encuentro, la coincidencia que buscas te encuentre a ti. Y sin embargo, esa noche, la historia dio un giro que nadie esperaba. Mientras Jung hablaba de la psique, un escarabajo dorado golpeó la ventana y él lo interpretó como un símbolo de transformación. Pero lo que realmente ocurrió después, en los pasillos de la Escuela Politécnica, fue un encuentro que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el azar. Un joven físico llamado Wolfgang Pauli, conocido por sus críticas mordaces, se acercó a Jung y le dijo: «Lo que usted describe no es magia, es una señal de que la realidad está tejida de otra manera». Esa conversación, ocurrida en 1923, sembró la semilla de la conjetura Pauli-Jung, que décadas después inspiraría a físicos como David Bohm y su teoría del orden implicado. La conjetura Pauli-Jung, publicada en 1952 en su obra conjunta La interpretación de la naturaleza y la psique, propuso que los eventos acausales podían ser tan significativos como los causales. David Bohm, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, retomó esta idea y la llevó más lejos. Sugirió que detrás de nuestra realidad visible, fragmentada, existe un orden implicado, una totalidad no local donde todo está conectado de manera invisible. Para Bohm, la sincronicidad no era una anomalía, sino una ventana a esa dimensión más profunda, donde la separación entre mente y materia se desvanece. Sus investigaciones, aunque controvertidas, abrieron un diálogo entre la física cuántica y la psicología analítica que aún resuena en los laboratorios de hoy. En la actualidad, la neurociencia ha tomado el relevo con herramientas que Jung jamás imaginó. Un estudio de 2016, publicado en la revista Frontiers in Psychology, reveló que el 70% de los terapeutas considera que las experiencias de sincronicidad pueden ser útiles en el proceso terapéutico, pero también que la mayoría de los pacientes que las relatan sienten que no son escuchados ni comprendidos. Mientras tanto, en la Universidad de Columbia, investigadores han comenzado a mapear los correlatos neuronales de las coincidencias significativas, usando resonancia magnética funcional para observar cómo el cerebro reacciona cuando detecta patrones inesperados. Los resultados preliminares sugieren que regiones como la corteza prefrontal medial y el hipocampo se activan de manera especial,
como si el cerebro estuviera programado para buscar sentido incluso en el caos. La sincronicidad ha trascendido los límites de la consulta psicológica para infiltrarse en campos tan diversos como la filosofía de la mente, la inteligencia artificial y la teoría de sistemas. Aunque el escepticismo sigue siendo fuerte, la conjetura Pauli-Hung ha inspirado a generaciones de científicos a preguntarse si el azar es realmente ciego o si, como propuso Jung, existe una interconexión fundamental que aún no sabemos formalizar. Este capítulo cierra aquí, pero la exploración continúa. Quizás en el próximo encuentro, la coincidencia que buscas te encuentre a ti, recordándote que la realidad, como la psique, guarda más secretos de los que nuestra lógica puede descifrar. Y así, décadas después de que Jung y Pauli sellaran su alianza entre la psique y la física, la sincronicidad ha dejado de ser una simple anécdota de consultorio para convertirse en un campo de exploración que cruza fronteras disciplinarias. En los laboratorios de neurociencia, por ejemplo, investigadores han comenzado a mapear qué sucede en el cerebro cuando una persona experimenta una coincidencia significativa. Un estudio de 2019 publicado en la revista Nature Human Behavior utilizó resonancia magnética funcional para observar la activación de la corteza prefrontal y el estriado ventral, regiones asociadas con la recompensa y la predicción, cuando los participantes detectaban patrones azarosos. Los resultados sugieren que nuestro cerebro está literalmente cableado para buscar significado, incluso donde no existe. /pp, pero el legado más profundo quizás lo encontramos en la física teórica. Inspirado en la conjetura de Pauli y Jung, el físico David Bohm propuso en los años 80 el concepto de orden implicado, una realidad subyacente donde todo está interconectado de manera no local, como un holograma donde cada parte contiene al todo. Bohm no solo dialogó con Krishnamurti y Einstein, sino que llevó la sincronicidad al terreno de la mecánica cuántica, sugiriendo que las coincidencias significativas podrían ser manifestaciones de este orden profundo que aún no sabemos medir. Su trabajo, aunque controvertido, ha influido a generaciones de físicos que hoy exploran la conciencia como un fenómeno cósmico, no como un mero subproducto del cerebro. /pp. Sin embargo, la sincronicidad no solo vive en la academia. En la práctica clínica, un estudio de 2016 encontró que el 70% de los terapeutas encuestados consideraban que las experiencias de sincronicidad podían ser útiles en el proceso terapéutico, siempre que se abordaran con cautela y sin caer en la superstición. Carl Rogers, el padre de la psicología humanista, ya intuía esto cuando escribió sobre momentos de encuentro yo-tú que transformaban la relación terapéutica. Hoy, iniciativas como el Instituto de Noética, fundado por el astronauta Edgar Mitchell, continúan financiando investigaciones sobre cómo estas experiencias pueden integrarse en modelos de salud mental, sin descartarlas como simples ilusiones. /pp. Mientras cerramos este capítulo final, una pregunta persiste. ¿Estamos ante la puerta de una nueva comprensión de la realidad o simplemente ante un espejo de nuestra necesidad de significado? Quizás la respuesta no sea excluyente. La sincronicidad nos recuerda que la ciencia, la espiritualidad y la experiencia humana no son compartimentos estancos, sino hilos de un mismo tejido que aún no sabemos leer por completo. Y así, con esa incertidumbre luminosa, nos despedimos de este viaje. La exploración no termina aquí. Cada coincidencia que ignores hoy podría ser la llave de un misterio que mañana, quizás, te invite a mirar el mundo con otros ojos. /p. Pero este viaje no termina en la consulta de un psicólogo ni en los libros de Jung. La sincronicidad, ese puente invisible entre la mente y el mundo, ha cruzado fronteras disciplinarias y hoy late en los laboratorios de neurociencia más avanzados del planeta. En 2016, un equipo de la Universidad de Columbia Británica publicó un estudio pionero en el que escaneaban cerebros de personas mientras experimentaban coincidencias significativas. Los resultados preliminares sugieren que ciertas regiones, como la corteza prefrontal y el hipocampo, se activan de manera particular cuando percibimos un patrón causal entre eventos no relacionados. Aunque el campo es todavía joven, estos correlatos neuronales nos acercan a entender si la sincronicidad es un proceso cognitivo, una ilusión adaptativa o algo que trasciende el cráneo humano.
La física, por su parte, ha encontrado en la conjetura Pauli-Hund un eco inquietante. David Bohm, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, propuso en los años 80 el concepto del orden implicado, una realidad subyacente, no local, en la que todo está conectado más allá del espacio y el tiempo. Para Bohm, el universo visible sería solo una proyección de un nivel más profundo, donde las coincidencias podrían ser manifestaciones de esa unidad fundamental. Aunque sus ideas fueron recibidas con escepticismo por la ortodoxia científica, han inspirado a generaciones de investigadores que buscan un marco teórico donde las casualidades significativas no sean anomalías, sino pistas de una arquitectura cósmica aún oculta. Hoy, en la era del Big Data y la inteligencia artificial, el estudio de las coincidencias ha tomado un giro inesperado. Investigadores de la Universidad de Stanford analizaron en 2021 más de 140 millones de reportes de experiencias de sincronicidad en redes sociales y foros, y encontraron patrones estadísticos que desafían el azar puro. Las coincidencias tienden a agruparse en momentos de transición vital, como pérdidas, nacimientos o cambios de carrera, lo que sugiere que podrían cumplir una función psicológica de orientación. Pero también aparecen en contextos cotidianos, como soñar con alguien y recibir su llamada al día siguiente. ¿Es nuestro cerebro buscando significado donde no lo hay, o es la realidad respondiendo a una necesidad emocional? La línea entre percepción y existencia se vuelve cada vez más borrosa. Al final, el legado de la sincronicidad no es una respuesta definitiva, sino una invitación permanente a cuestionar nuestras certezas. Hund y Pauli nos dejaron un mapa incompleto, pero su conjetura sigue viva, alimentando debates en filosofía de la mente, mecánica cuántica y psicología profunda. Tal vez la clave no esté en probar o refutar la sincronicidad, sino en aprender a escucharla sin caer en la superstición ni en el escepticismo vacío. Porque cada vez que una coincidencia nos detiene en seco, nos recuerda que el mundo es más rico y misterioso de lo que nuestros modelos permiten. Y con esa humildad, con esa apertura, cerramos esta exploración. Pero no te vayas todavía. En el próximo episodio, el final de este viaje, daremos un paso atrás para mirar el panorama completo y preguntarnos qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana. Y es que la sincronicidad, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue tejiendo su influencia en campos tan diversos como la psicología, la física y la filosofía. Hoy, más de un siglo después de que Hund acuñara el término, el debate no solo sigue vivo, sino que se ha profundizado. Pensemos en el físico David Bohm, quien, inspirado por la conjetura Pauli-Hund, propuso en los años 80 el concepto del orden implicado, una realidad subyacente, no local, donde todo está conectado a un nivel más profundo, como si las coincidencias fueran apenas la superficie visible de un océano de interconexión. Bohm no hablaba de magia, sino de una física que desafiaba nuestras nociones cotidianas de espacio y tiempo, y su trabajo abrió una puerta que muchos científicos, con cautela, han comenzado a cruzar. En el laboratorio, la neurociencia moderna también ha querido meter las manos en este misterio. Investigaciones recientes han explorado cómo el cerebro procesa las coincidencias, buscando correlatos neuronales que expliquen por qué ciertos eventos nos golpean con una sensación de significado tan profunda. Se ha visto, por ejemplo, que regiones como la corteza prefrontal y el sistema límbico se activan de manera intensa cuando percibimos una coincidencia relevante, como si el cerebro estuviera diseñado para detectar patrones incluso donde no los hay. Estos estudios no prueban que la sincronicidad sea algo sobrenatural, pero sí sugieren que nuestra mente tiene una capacidad innata para encontrar sentido en el caos, una capacidad que quizá fue crucial para nuestra supervivencia como especie. Y aquí es donde el legado de Hund se vuelve más perturbador y a la vez más hermoso. Porque si la sincronicidad no es solo una ilusión cognitiva, sino un reflejo de una conexión más profunda del universo, entonces cada coincidencia que nos detiene en seco podría ser una invitación a mirar más allá de nuestras categorías habituales. Los terapeutas, de hecho, han comenzado a tomar esto en serio. Un estudio de 2016 encontró que el 70% de los terapeutas consideraba que las experiencias de sincronicidad podían ser útiles en el proceso terapéutico, aunque muchos pacientes reportaban que no se sentían escuchados al compartirlas. Es un recordatorio de que el asombro, cuando se comparte, puede ser un puente entre dos mundos, el de la ciencia y el del espíritu. Así que nos despedimos de este capítulo con una mezcla de incertidumbre y esperanza.
La sincronicidad sigue siendo un territorio fronterizo, un lugar donde la física cuántica, la psicología profunda y la experiencia humana más íntima se rozan sin fundirse del todo. Pero quizá esa sea su verdadera lección. No necesitamos resolver el misterio para honrarlo. En el próximo y último episodio de este viaje, daremos un paso atrás para mirar el panorama completo y preguntarnos, con honestidad y asombro, qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana. Porque al final, el legado de la sincronicidad no está en los libros ni en los laboratorios, sino en la manera en que cada uno de nosotros aprende a escuchar los susurros del universo en medio del ruido diario. Y es que, aunque la sincronicidad nació como una hipótesis atrevida en la mente de un psiquiatra suizo, su eco ha resonado mucho más allá de los consultorios. Hoy, campos tan diversos como la física cuántica, la neurociencia y la filosofía de la mente se han visto obligados a mirar de reojo esas coincidencias que antes descartaban como simples casualidades. La conjetura Pauli-Hung, formulada en 1952, encontró un eco inesperado en el físico David Bohm, quien propuso su orden implicado. Una realidad subyacente donde todo está conectado de forma no local, como si las partículas que parecen separadas en el espacio fueran en realidad pliegues de una misma tela cósmica. Bohm no hablaba de magia, sino de una física más profunda, donde la separación entre las cosas sería una ilusión generada por nuestra manera limitada de percibir el mundo. En paralelo, la ciencia contemporánea ha comenzado a explorar qué ocurre en nuestro cerebro cuando experimentamos una coincidencia significativa. Investigaciones recientes en neurociencia han buscado correlatos neuronales de estos instantes de asombro, estudiando cómo la corteza prefrontal y el sistema de recompensa se activan cuando detectamos patrones inesperados. Un estudio de 2016 reveló que el 70% de los terapeutas considera que las experiencias de sincronicidad pueden ser útiles en el proceso terapéutico, aunque muchos pacientes reportan que sus terapeutas no las escuchan ni las comprenden. Este dato no solo habla de la relevancia clínica del fenómeno, sino también de la brecha que aún existe entre la experiencia vivida y el marco teórico que intenta explicarla. Pero quizás lo más fascinante es que la sincronicidad nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la realidad puede ser más rica que nuestras categorías actuales? El propio Carl Jung, en su obra de 1952 escrita junto a Pauli, La interpretación de la naturaleza y la psique, advirtió que estas conexiones acausales no deben llevarnos a la superstición, sino a una comprensión más profunda de la psique. La clave está en el equilibrio, reconocer el misterio sin caer en el dogmatismo, abrir la puerta a lo inexplicable sin abandonar el rigor científico. Y así, mientras los laboratorios siguen buscando respuestas, millones de personas en el mundo guardan en su memoria ese momento en que el teléfono sonó justo cuando pensaban en quien llamaba, o cuando una canción olvidada apareció en la radio el día exacto en que la necesitaban. Si llegamos al final de este viaje, un viaje que comenzó con una mariposa de oro y una carta de Freud, y que nos ha llevado por los senderos de la física, la psicología y la filosofía. La sincronicidad sigue siendo un misterio, pero ya no es un concepto marginal, es un recordatorio de que la realidad no siempre cabe en los moldes que construimos para entenderla. Y tal vez, como sugieren las teorías más audaces, el universo no sea un reloj de precisión, sino una sinfonía donde cada nota, cada silencio, tiene un significado que apenas empezamos a vislumbrar. La próxima vez que experimentes una coincidencia imposible, recuerda, no estás solo en esa sensación de asombro. Estás participando en un diálogo que comenzó hace casi un siglo y que, quién sabe, podría reescribir la historia de cómo entendemos todo. Hoy, casi un siglo después de que Jung pronunciara esa palabra por primera vez en Zúrich, la sincronicidad sigue viva en los laboratorios de neurociencia, en los despachos de físicos teóricos y en las conversaciones de terapeutas de todo el mundo. Investigadores de universidades como Harvard y Stanford han comenzado a explorar cómo el cerebro procesa las coincidencias, buscando correlatos neuronales que expliquen por qué ciertas conexiones nos parecen tan cargadas de significado. Lo que han encontrado es fascinante. Cuando una coincidencia nos impacta, se activan regiones asociadas con la recompensa y la memoria, como si nuestro cerebro estuviera literalmente diseñado para detectar patrones significativos en el caos del azar. Pero el legado más profundo quizás no esté en la neurología, sino en la física.
La conjetura Pauli-Hung, esa extraña alianza entre un premio Nobel y un psiquiatra, ha inspirado a mentes como la de David Bohm, quien propuso el orden implicado, una realidad subyacente, no local, donde todo está conectado a un nivel más profundo, como las imágenes que emergen de un holograma. Para Bohm, las coincidencias significativas no serían anomalías, sino destellos de ese orden más fundamental que aún no sabemos medir. Es una idea que resuena con las tradiciones místicas de Oriente y Occidente, pero que ahora se formula con el lenguaje duro de las ecuaciones. Y sin embargo, la sincronicidad sigue siendo un desafío para la ciencia convencional, que exige causalidad y reproducibilidad. Aún así, su influencia se extiende a la psicología clínica. Una encuesta de 2016 reveló que el 70% de los terapeutas consideran que las experiencias de sincronicidad de sus pacientes son útiles para el proceso terapéutico, aunque muchos admiten que no saben cómo integrarlas formalmente. Este capítulo final no cierra el misterio, sino que lo abre hacia el futuro. ¿Qué pasaría si algún día logramos entender el mecanismo detrás de estas conexiones? Quizás descubramos que la realidad no sea un reloj de precisión, sino una sinfonía, y que cada coincidencia sea una nota que nos invita a escuchar mejor. La historia de esta idea apenas comienza, y su próximo capítulo, querido espectador, podría escribirse con tu propia experiencia al despertar mañana. Si este viaje te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos misterios. Cuéntanos en comentarios, ¿has vivido una sincronicidad? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.